¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de... Eso no dijo Kant. Eso no dijo Kant, o de Café sin Censura, o de Un Minuto de Apologética. Minuto de apologética, Bienvenidos. Ya vieron quién está. Edgar Pacheco, el hijo pródigo, regresó. De hecho, estábamos hablando ahorita, ¿no? De los podcasts. Sí, estábamos hablando tras bambalinas de eso. Para la gente que no sepa, pues mi Raim y yo ya habíamos hecho podcast anteriormente, estábamos diciendo, ¿no? 5 años. Hace muchos años. 5 o 6 años. 5 o 6 años antes de que se diera el boom de los podcasts. Hicimos ahí unos podcasts en UMA, Un Minuto de Apologética. Me acuerdo que uno me llovió porque dije que... Le tiramos al calvinismo, ¿te acuerdas? Sí, pero uno dije que estamos hablando de la redefinición de los términos. Ah, sí. Y dije que ya no se les dice mucamas o trabajadoras del hogar. Te tiraron durísimo ahí, ¿verdad? Llovió. Y le sacamos ahí unos podcasts refutando el calvinismo. Y pues hace ya 5 años, ahorita estamos en el boom de los podcasts. Ahorita estamos diciendo que todo el mundo tiene un podcast. Para subirnos al tren. Sí, y todavía le falta bastante, ¿eh? Pienso yo que todavía no ha llegado a su punto de inflexión. No, y más con esto del metaverso y toda esa onda, todo lo digital obviamente se va a explotar. Claro. Y más que se está viendo que deja. Entonces, claro. No sé, me imagino, no sé, habrás estudiado, pero me imagino alguna firma Sony, Universal o algo así, ya le habrá metido a un proyecto así, ¿no? No, pues tenlo por seguro, obviamente. La plataforma que usamos, no sé, la mayoría que usa esta plataforma de Anchor, no sé si tú la usas también, Sí. da algunas posibilidades para monetizar podcasts. Fíjate. A través de anuncios. Lamentablemente aquí en México no, ¿verdad? Pero en Estados Unidos sí se da. Fíjate, yo hace como 12 años escuchaba un podcast que se llamaba Un Ratito con Olayo Rubio, era un vato del DF. Y hace 12 años, muy poquitos podcasts había, yo creo. Y el vato hacía un montón de voces. Era como una radionovela donde el vato era un crack porque era un solo tipo y hacía acentos y hacía otros personajes. Y estaba viendo Stranger Things, Ajá. $30 millones cada episodio. Hace 10 años era imposible pensar que una miniserie tuviera más inversión que una película, ¿no? Sí, es impresionante. Entonces imagínate, pensando en esta evolución, imagínate unos 5 años, ¿no? 3, 5 años, o sea, el cambio la de paradigma. inversión que las productoras puedan empezar a meter a los podcasts. Sería interesantísimo, ¿no? Ya ves que también está como el dilema de si se debería estrenar las películas ya en streaming, ya no en cine. Disney Plus está haciendo eso. Ajá, ya no le puestan tanto al cine, sino que ya se van más por el streaming. Uh-huh. Y es como ese cambio de paradigma que se está viviendo a todos los niveles, como lo vimos ya hace una década con la música también, uh-huh. ¿no? Que ya los discos compactos, literalmente ya casi nadie los usa, o me atrevería a decir que ya no los usa nadie. O incluso pagabas en Apple Music, pagabas por canción. Exactamente. Y ya. Ya ahorita hay la suscripción, ¿no? Ajá. Entonces, estamos en una buena etapa con los podcasts. Yo pienso que no hemos llegado ni al pico, ni al punto de inflexión en el que se le saca todo el power al podcast. Y estamos siendo pioneros muchos, ¿no? Tú tienes tu podcast, yo tengo mi podcast, colaboro con Arnoldo en otro podcast, mando saludo a Arnoldo. Y básicamente ahorita se puede hacer un podcast con mucha facilidad. No de mucha calidad, pero se puede hacer con facilidad. Claro. Entonces aquí tú tienes tus cámaras, tienes tu laptop, tienes mi mesa. Tu mesa, sí, con mucha calidad. Entonces, pues, qué bien, ¿no? Oye, pero el tema que habíamos hablado no es este. Este fue introducción. Sí, fue un excursus. La duda. Vamos a hablar de la duda. Ey. Y traes el libro ahí, enséñalo ahí en la cámara que Aquí tienes tengo enfrente. mi libro, pues la cámara esta. Sí. Huyendo de Dios. Este es mi bebé, este es una joya para mí. Mucho esfuerzo me costó. ¿Cuánto tiempo tardaste escribiéndolo? Fíjate que yo siempre quise escribir un libro, a mí siempre me ha gustado escribir y nunca pensé que iba a virar por este lado, ¿no? O sea, siempre quise escribir un libro acerca de teología o yo qué sé. Citándote a ti mismo en el libro, dices que pensaste eso, que pensabas escribir un libro de teología, ¿no? Un libro de iglesia, eclesiología o algo así. Sí, tenía siempre como la idea de contribuir, ¿no? Con mi granito así. Ajá. Pero, pues bueno, los planes de Dios son otros. Pero está brutal. Y aquí está el libro, ¿no? Y un año, más o menos me metí como un año en escribiéndolo. Déjame, llevo el crédito de la portada, el diseño. Claro, para los que no sepan, mi Raim se aventó la portada, por ahí, para si lo quieren diseño. contratar. Él se aventó la portada, que le dio bastante carrilla, porque una de las cosas que estábamos comentando es que Amazon, pues es como muy meticuloso, ¿no? Con los centímetros, con los detalles y todo esto. Pero pues quedó genial. Mucha gente nos preguntó qué significaba la tacita, ¿no? Rota. La tacita rota, sí. ¿Quieres decirles qué significa la tacita rota? Wasabi. Sí, es el concepto japonés, ¿no? De cómo encontrar belleza en lo destruido, ¿no? No, y el valor que toma, ¿no? Porque, o sea, a mí me parece brutal el hecho de que quebrado ya no vale.
Así pero es. reconstruido toma Toma incluso un valor más valor. alto, sí. Sí, sí, sí. Entonces eso Es pues, impresionante, sí, ¿no? O sea, te deja una... el concepto que engloba el libro, que es eso, que le dedicas el capítulo, ¿no? Está brutal. El wabi Pero sabi. bueno, oye, una pregunta. Te conocemos por el glosario tan amplio y ramificado que tienes, pero yo tengo esta Pero ya pregunta. estás igual tú también, yo creo. Pues es que lees, Sí, vas leyendo y va cambiando, ¿no? sí, esa palabra y luego... La empiezas a Sí, usar. claro. Bueno, la cuestión está en que obviamente entiendo el proceso de escribir, antes de meternos al tema, entiendo el proceso de escribir, pero cuando estabas escribiendo, o sea, dices, esta palabra, pum, o te detenías a pensar como, ya usé esa palabra, ahora tengo que buscar un sinónimo. Sí, claro. Sí, sí, claro. Pues es parte del detallar el libro, ¿no? Claro. Mira, ¿Y te lo aventaste tú? ¿Alguien te lo revisó? Tuve un editor, sí. Ah. Tuve un redactor de estilo. Entiendo que las casas editoriales tienen varios, o sea, varias no, es un personas. equipo Sí, es creativo. un equipo, sí. Yo tuve la posibilidad de tener uno. Entonces el libro hay varios detallitos, varios errorcitos. No se le puede pedir mucho, son casi 50,000 palabras, ¿no? O sea, es un trabajo realmente titánico. Sí, claro. Muy, muy... No, y para no caer como en un ciclo, un Exactamente. círculo. Entonces yo puse toda mi parte, no todo mi empeño, checar, y luego lo mandaba, y luego me lo regresaban, y ya lo checábamos otra vez. Pero a pesar de eso siempre se va un detallito, un error ortográfico, esto, etcétera. Pero mira, siendo sinceros, está de más. O sea, ese tipo de detalles, cuando ya ves el trabajo completo y lo que quieres alcanzar con ello, dices, bueno, eso te ayuda también a entender todo lo que le falta, ¿no? No, y lo humano que es. Claro, sí, también lo humano, pero dices, o sea, para la próxima vez, ya sé lo que tengo que hacer. ¿Y ya has pensado en un tema para el próximo libro? Sí, he pensado escribir algo a favor de la iglesia, ¿no? Espiritualidad, pero está ahí. No le he sacado como todo el jugo al libro. Claro. No, es que apenas está como en su despegue, ¿no? Sí, está en su despegue. Ha tenido buen recibimiento, muchas buenas críticas, mucha gente que me escribe y buenas ventas también. Oye, bueno, citando a Kierkegaard, que lo citas tú ahí en el libro, que dice que el que duda no comprende, el que cree no comprende al que duda, Así pero es. en realidad el que duda es el que cree. Muchas veces así es, ¿no? Muchas veces nosotros estamos inmersos así como en una burbuja en la que decimos, bueno, yo estoy aquí, ¿no? En mi iglesia, cristianamente viviendo. Y en realidad quien está realmente viviendo la espiritualidad es el que se está atosigando en esas luchas, esos debates, en esas críticas, en esa búsqueda, en ese movimiento. La vida cristiana tiene que estar en movimiento. Claro. No puede ser estática, es esa vida en movimiento. Y ese movimiento muchas veces te lleva a la duda, Sí, sí, sí. a la introspección, al pensar, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me muevo? ¿Qué hago así? Pienso que a eso se refería aquí. Bueno, mira, vamos a hablar primero de este proceso de duda, que es lo que hablas en el libro, que es el proceso por el que pasaste. Y estaba leyendo un libro de Yancey, El Jesús que nunca conocí, se llama. Y está brutal el libro. Entonces, habla en uno de los capítulos, habla de la tentación y plantea la tentación de Jesús en el desierto de otra manera. Entonces, la cuestión que está diciendo es que Satanás quería como probar una parte de Jesús, que Satanás no sabía si en realidad era 100% humano, si era 100% divino. Y va narrando la tentación desde una perspectiva diferente. La cuestión está en que cita a los hermanos Karamazov de Dostoyevsky y dice que de cómo Iván Karamazov escribe en el libro, bueno, Dostoyevsky va, pero escribe Iván, el milagro de abstenerse a que Dios haga la voluntad de nosotros. Y eso me parece brutal. Interesante, sí. Me parece brutal porque, bueno, no sé si todavía estés, y me imagino que sí, con estas dudas, ¿no? Que no encuentras la respuesta, que no te sacian, que no te calman, a menor o a mayor escala, pero a lo que voy es, uno desearía que Dios viniera y le aclarara el mar, ¿no? Que sosegara las mareas. La cuestión, ¿qué pasa en las iglesias? Que un montón de jóvenes o gente que nos va a oír está siendo atormentado por la duda que está experimentando, porque le han hecho creer que está mal. Sí, creo que tenemos una mala visión de la duda, ¿eh? Pero la vida cristiana, la vida espiritual es riquísima justamente porque está este contraste en el que puedes ir moviéndote, buscando o sentir por lo menos, como decía Kierkegaard, esa agonía, ¿no? De saltar y saber que hay alguien que te sostiene abajo. Claro. Entonces, la certeza o la seguridad total no se da nunca 100% en el ser humano, o sea, es finito, ¿no? Entonces, pues la analogía que usas de los hermanos Karamazov es así, ¿no?
Es interesantísimo porque lo cierto es que yo no soy el mismo. Sí, no. Yo no soy el mismo. O sea, incluso ya habiendo regresado al cristianismo, no puedo decir que soy el mismo. Las cuestiones que bebí, las cosas que pensé, las cosas que fueron dando forma a mi personalidad, y obviamente esa forma no se puede construir y estar así en ese proceso, ¿no? Pero lo cierto es que concibo la vida espiritual de una forma muy distinta como la tenía antes de mi caída. No, y mira, creo que posteaba, ¿no? El fundamentalismo, ¿cierto? Hoy. Creo que el fundamentalismo en la iglesia ha hecho trizas un montón de cosas. Porque creo que la duda, Gandhi decía que si cerramos las puertas al error, le estaremos cerrando a una posible nueva verdad, a lo que aparenta un error. Entonces, la cuestión es que en las iglesias no puedes dudar. Entonces, el negarle como ese proceso de duda a la gente, creo que le cerramos el proceso de maduración. Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Porque Totalmente de acuerdo. actualmente yo estoy como el cogele el predicador de Eclesiastés, ¿no? Un nihilismo, un existencialismo total. Donde me pregunto, ¿qué sentido tiene la vida? O sea, si somos realistas, sí, ¿qué sentido tiene la vida? Oye, pero mira, la psicología del desarrollo habla de las diferentes facetas de la vida y de la personalidad, y dice que hay una etapa en la vida en la que uno se vuelve introspectivo, que es la etapa final de la vida. Es decir, maduro, ¿no? La etapa madura de los 50, los 60 años, cuando le empiezas a agarrar valor a cosas pues, que ya no son materiales. Por ejemplo, tener a los nietos cerca, ver a la familia, la salud. Pero nosotros, por el proceso en el que estamos, ¿no? Dentro de la dinámica del cristianismo, de estar leyendo, indagando, entramos a ese proceso mucho antes. Entramos a los 30 años, ¿no? Que es lo que pasó justamente con el liberalismo teológico en Europa. Es decir, te sientes como huérfano porque estás entrando a una etapa en la que psicológicamente no estás preparado. Y obviamente eso duele. Y aparte es una etapa muy temprana en la que dices, ¿por qué está pasando esto? Claro. O sea, un muchacho de 30 años cuestionándose existencialmente, pues no debería ser así, ¿no? Estás en la flor de tu juventud y deberías de estar disfrutando muchísimas cosas. Aunado a eso, una responsabilidad ministerial, ¿no? O un cargo en la iglesia. O sea, ¿tú has escuchado a los pastores que se suicidan? Claro. Hace poco se suicidó uno en Estados Unidos otra vez, ¿no? Muy común. Estaba pensando eso. O sea, las estadísticas de suicidio en pastores están a la alza. A la alza, exacto. Por lo mismo, ¿no? Porque, siento que... Y bueno, no toda la iglesia, porque la realidad es el fundamentalismo, ¿no? El que ha hecho mucho daño, pero eso está causando que jóvenes se vayan de la iglesia. Claro. Que jóvenes estén frustrados. O sea, retomando el hilo del tema, ¿no? Tú ahorita decías, tengo estas dudas. Si nosotros realmente dijéramos que esas dudas forman parte de la vida cristiana o la dinámica de la vida cristiana, sería diferente, ¿no? Sería muy diferente, obviamente, sí. Pero lamentablemente tenemos un estigma y un estereotipo de la vida cristiana que es irreal. Porque, no sé, desde los años 80 o 90 viene como este repique de decir que si vienes a Cristo serás feliz y la felicidad, ¿no? El superhombre, ¿no? De Nietzsche. O sea, y tú eres el Nuevo Testamento y vas a encontrar dolor por todas partes, ¿no? El que quiera seguirme, pues tome su cruz, es necesario que padezcamos por él, etcétera. El final de los apóstoles. Y este sufrimiento, que nosotros vivimos, deberíamos de abrazarlo como parte de la dinámica de la vida cristiana. Claro. Es decir, estoy pasando por una etapa existencial que me va a ayudar a conocer y comprender las cosas de diferente manera. Lamentablemente, como te repican mucho que si tienes este tipo de dudas o este tipo de debacles emocionales, estás mal. Estás dudando. Muchos prefieren irse. ¿Sabes qué? Yo ya no creo. Se me acabó la fe. Se me acabó la fe, yo ya no creo. Ya no me siento a gusto en la iglesia, ya no me siento cómodo, ya no encuentro un lugar ahí para mí, siento que todo es lo mismo, entré en un círculo vicioso, estoy estancado. Se empiezan ellos mismos a recriminar y terminan fuera de la iglesia, que es mucho de lo que me sucedió a mí, ¿no? Un par de cosas, mira. La primera, lo que te decía, ¿no? Creemos en la iglesia, sobre todo los que están arriba y los líderes, y creemos de la demás gente como dispensadores de verdades o dispensadores de felicidad. ¿Ya leíste el libro de Buscar el Domingo? De Rachel Hill Evans, el que te mandé. No lo he leído. De los sacramentos. Sí, cierto, ya lo leí. Sí, buenísimo. Está buenísimo. brutal, sí, ¿no? Pues o sea, incluso te dije que estaba muy bueno. A mí me reseteó la vida. Y Rachel en una de las hojas dice que los millennials estamos cansados de eso, de cristianos o líderes que dispensan verdades de que todo va a estar bien, ¿no? Una máscara de cristianismo, la realidad de las cosas. Sí, utópico, o sea, es irreal. Pero se vuelve distópico. Cuando estás ahí y con la duda, con todo, no estás viviendo la utopía que te venden. Entonces, la segunda es que
en las iglesias el tema común, más recurrente, es una iglesia de avivamiento, una iglesia de bienestar, una iglesia de prosperidad, una iglesia de sanidad, donde incluso la oración, ¿no? Ya no es hágase tu voluntad, es declaro y decreto. Exactamente. Entonces, entras a este océano de duda y dices, dude, estoy en el lado contrario totalmente de lo que la iglesia debería ser, ¿no? Sí. Pero eso viene siendo parte de esa narrativa que viene imponiéndose desde el siglo XIX con la iglesia fundamentalista. Por si tú te pones a pensar, nosotros no hemos tenido como contacto con la iglesia histórica, por ejemplo, luterana, anglicana, la iglesia católica la aborrecemos, ¿no? En el etos carismático. Entonces, este etos tan particular del carismatismo, incluso el pentecostalismo, es así, ¿no? O sea, es una visión de triunfo, de fuego, de avivamiento. De hecho, es normal que el cliché más usado en los campamentos de jóvenes es el fuego, ¿no? Claro, el avivamiento. Despertar. Que no digo que no sea posible. O sea, pero hay muchos jóvenes que encuentran a Dios en esos campamentos. No, claro. Pero estás vendiendo una mentira. O sea, también hay que decir que hay muchos jóvenes que están en crisis, ¿no? Sí, claro. Que están en crisis y que no van a salir de las crisis fácil con un campamento. La realidad es que, como decías ahorita, ¿no? A ver, si en el Nuevo Testamento lo ojeas, ¿y dónde ves el avivamiento en la iglesia primitiva? No, y lo ves acompañado de mucho dolor y sufrimiento. O sea, pero el avivamiento de la iglesia primitiva, el avivamiento que hoy pretendemos vivir o experimentar. Yo creo que el concepto más bien lo agarramos de Azusa nosotros, claro, ¿no? De ese tipo de milagros. Y fíjate que ese tema Azusa es muy interesante. El otro estaba investigando o sea, no hay más que lo que los mismos cristianos decimos de Azusa. Exactamente. O sea, ni el New York Times, ni nada, o sea... No, creo que algunos periódicos fueron muy duros y críticos exacto. con el De hecho, a ojo público... Sí, fue un desorden total. Desorden, eso, sí. Exacto. Bueno, el concepto que tiene la iglesia, el avivamiento, viene justamente de ahí. Claro. Pero bueno, volviendo al tema, a lo que voy es que estaba en un culto y estaba dirigiendo a alguien y dijo, ¿cuántos vienen felices? Empezó el servicio. ¿Cuántos vienen felices? Vamos, aplaude, grita, un grito de guerra, un grito de júbilo. Pues, y se acabó y le dije, mira, yo entiendo el positivismo en el que vienes y que quieres contagiar a la gente. Le digo, pero yo no quería venir hoy a la iglesia. Sí, pues, y me dijo, ¿qué? ¿Tú? Le dije, yo no quería venir a la iglesia. Es diferente de, vienes con problemas, vienes con tus dudas, deja que Dios te trabaje. Ajá. Sí, entonces, encontrar como un resguardo, ¿no? Un exacto. refugio en la iglesia. Entonces, eso está repeliendo mucha gente. Sí, obviamente que sí. Porque sobre todo en el momento en el que vivimos, como me decían, ¿no? Ya no necesitas a nadie, o sea, YouTube te enseña a operar un cerebro. No, tú prendes YouTube y encuentras la predicación de quien tú quieras, claro. El servicio que tú quieras, ¿no? A la hora que tú quieras. No, y la información cada vez, bueno, es como una dicotomía entre cada vez más información y cada vez una generación más estúpida, ¿no? Así es. Pero dentro de los que sí razonan y llegan a las iglesias, yo siempre me pregunto, o sea, llega alguien que razona a la iglesia, se sienta, ¿qué piensa? O sea, ¿qué le vendemos? ¿Me explico? Porque todos estos procesos de duda no lo llevan a madurar, porque no dudes. Exacto. Dios está. No, Dios existe. Fíjate, está en una iglesia. Y el pastor estaba contando una historia que leyó por ahí, yo creo, y decía que la maestra, ya ves esta película famosa de Dios no está muerto. Sí. Que yo creo era algo similar, que la maestra dijo, Dios no existe. Escriban en los cuadernos, Dios no existe. Que una niña se fue a su casa, regresó y que su papá le dijeron, no, usted dígale que Dios sí existe. ¿Por qué? Porque yo lo siento. Sí, pues los clichés, ¿no? Clásicos. Exacto. Entonces, tú le dices eso a alguien que está cayéndose a pedazos, como tú en el libro cuando escribías al principio. Cuando dices que estás ahí con el sartén, ¿no? Que no te querías caer. Sí. O sea, oyes eso y tú dices, eso no me calma para nada. Fíjate que uno de los movimientos que surgieron en esta época como con esa intención de revitalizar la fe, aparte del neocalvinismo, ¿no? Que fue espontáneo, la apologética. La apologética no ayudó a la gente en Europa, ¿no? Y no va a ayudar tampoco a la gente aquí. No por la buena intención o porque no tenga la capacidad argumentativa, sino porque las dudas existenciales no son netamente racionales. O sea, hay algo que se siente, ¿no? Como un hueco, como una necesidad de algo, de movimiento, de vida. E ir a escuchar a alguien que lo puedes escuchar, por ejemplo, en el internet o en YouTube o en una conferencia. Y mucho mejor, ¿no? No sacia, es la realidad que no sacia, ¿no? Y yo cuando pasé por esta etapa me leí todos los libros que te puedas imaginar. En algunos momentos sentía como algo bien, en otros momentos sentía repelía eso. Pero me di cuenta, por ejemplo, que la apologética
con todas sus buenas intenciones Sí, claro. no ayudaba. O sea, yo traía unas heridas existenciales, así como tú dices, ¿no? Sufrimiento existencial de cuestionarme muchas cosas, ¿no? En torno a la vida, a Dios, a mí, y no encontrarle respuestas. No saber para dónde ir, qué hacer, cómo atajar ciertas cuestiones, para dónde virar, nada. Entonces, entré a lo que te dije, ¿no? Una de las salidas fáciles fue, bueno, pues me divorcio, dejo todo, abandono mi casa, me voy a vivir la vida como quiera, pero siempre había como algo que me detenía, ¿no? Como esa idea de, pero si hay algo más, o sea, si hay algo más que al que tengas que rendirle eco, ¿no? cuentas. En el corazón. Claro, ese eco en el corazón. La cuestión está en que, por ejemplo, la apologética de te metes a estudiar, ¿es razonable creer en Dios? ¿Existe Dios? El argumento ontológico, el argumento cosmológico, no sé, cualquier cosa, Alvin Plantinga, lees lo que tú quieras, pero te da información. Entonces, llegas a un momento, yo he llegado al momento de, yo no dudo que Dios exista. Ajá, exactamente. O sea, yo no tengo duda de que todo esto tenga un sentido. Pero, ¿qué es la vida? ¿Qué hay más allá? Sí, te comes un buen silogismo, ¿no? El Calam, lo que tú quieras, ¿no? Te comes un buen argumento, pero al final de cuentas no sacia. O sea, no pero sacia dame porque, algo real que yo necesite ahorita. Sí, que sacie el corazón, Ajá. ¿no? Como decía San Agustín, ¿no? Nuestro corazón está inquieto, porque realmente está inquieto. Y la vida espiritual debería como estar ahí para ayudarnos, pero las iglesias han entrado en esa temática en la que ni siquiera te entienden. ¿Pero por qué estás pasando eso? Debería ser feliz, no debería estar sufriendo este tipo de cosas. Pues las estoy viviendo, las estoy sufriendo. Entonces, se ha hecho como esa separación en la que están los que sí son cristianos verdaderos, ¿no? Sí. Como decía Que Kierkegaard, que no dudan, que son los fuertes, y están los que están agonizando, los que están sufriendo la fe, que en realidad son los que creen, y por cuestión de que creen, están en esa batalla, ¿no? En esa lucha de cómo subsistir en un mundo que se les viene encima, que los ataca, que los golpetea, y no tienen cómo, vaya, se han enfriado, se sienten débiles, y requieren el poder de la vida espiritual. ¿Tú crees que... Yo tengo una respuesta, pero ¿tú crees que la liturgia de la iglesia tenga que ver con que tus dudas interiores no encuentren sosiego en el momento que se supone vas a encontrar sosiego a la iglesia? ¿Sí me explico? Probablemente sí. Sí, probablemente sí. O sea, porque sin miedo a equivocarme, y casi cualquier denominación actualmente es llegar, cantar, alguien dirige, alguien ora, alguien habla, todos oran. Yo te comenté que el libro que me pasaste se me hace muy interesante porque lo escribían desde la perspectiva de los 7 sacramentos, ¿no? Sí. Uno de los sacramentos a mí de la Iglesia Católica que mantiene la Iglesia Luterana que se me hacen muy buenos es la penitencia, ¿no? Claro. La confesión de pecados. El poder ir a desahogar realmente todas las luchas que traes con un hombre, que es hombre como tú, que te entiende, que ha sido capacitado y ordenado por la Iglesia o por Dios o por quien tú quieras para fungir justamente como un intercesor, ¿no? Alguien que te pone la palma en la espalda, que te ayuda, que a lo mejor te despabila. Esa parte a mí se me hace tan interesante porque lo encuentras en la Iglesia Católica, en la Iglesia Luterana, pero no lo encuentras más en las iglesias. Es muy individualista el formato de la liturgia en las iglesias porque todo es tú y Dios, tú y Dios, tú y Dios. No, y eso es súper nada objetivo. No, olvídate, o sea, eso es para criticarse bastante. Porque, o sea, es tú y Dios, está bien. Pero William Blake decía, tu Dios tiene nariz chata y mi Dios tiene nariz puntiaguda. Es parte del individualismo, ¿no? O sea, no nos entendemos y no entendemos el problema del otro. Nos es incapaz de empatizar. Pues. Lo que yo te decía es, yo todos los jueves voy a predicar al Cerezo. Y desde que estoy yendo ahí ya casi 7 meses, 6 meses, no recuerdo. Y por toda este totum revolutum que llevo dentro de cosas, me he dado cuenta de que la liturgia, a veces los parámetros, la gente entra y se va igual y vive más confundida que si no tuviera una liturgia, porque no está participando de algo, ¿me explico? Exactamente. Sí, o sea, sí. De hecho, no sé si es esta muchacha en el libro ese o quién lo escribe, de los ágapes. O sea, las reuniones de la iglesia primitiva en los ágapes, no había alabanza, no había sermones. Era una comida que llegaban a emborracharse, ¿no? Por eso Pablo les escribió a los Corintios. Pero es una comida donde en una comida te hablo, estas son las broncas que traigo. Sí, en esa comida se presente la espiritualidad, ¿no? O sea, de hecho, la comida en sí era algo espiritual, era algo muy relevante para el mundo antiguo, algo que no se veía, no era muy común desde las sociedades epícueras. Entonces revolucionó totalmente y nosotros, te digo, hemos abandonado todo eso por el individualismo, ¿no? O sea, tú y Dios, ahí nos vemos, yo mis broncas, tú tus broncas, tú arréglate con Dios, yo me arreglo con Dios. Y esa falta de empatía a mí me hace pensar como que el espíritu le cuesta trabajo trabajar en una iglesia como tal,
en donde debe primar la unidad, ¿no? Claro. Primar la unidad. Lucas Magnin, sé que leíste el libro de posmodernidad. En uno de sus capítulos se está hablando de la multiplicidad y de la uniformidad. Y habla eso, de que una iglesia que planea todo ser igual, unánime, no necesita a Dios, porque la iglesia pretende saber cómo funcionan las cosas, ¿no? Pero una iglesia que está dispersa, con diferentes cosas de todo tipo, es una iglesia que necesita que Dios organice las cosas. Exactamente. Pero bueno, cuando tú... Bueno, es que es un proceso. Yo sé que los que no han vivido este proceso ni siquiera van a poder entender y van a caer en el cliché de te faltó fe o te faltó oración. Cuando dices en el libro, mi oración era envidiable, ¿no? A mí me ha pasado que oras. Y lo que te decía, lo que te decía los hermanos Karamazov, o sea, yo oro, yo quisiera que Dios, el omnipotente, el pantocrátor, llegara y me respondiera, dudas, ¿no? Me aclarara, se manifestara, ¿no? Que estás con escépticos y Dios, manifiéstate. O sea, pero Dios se limita, ¿no? El milagro de limitarse. Y ese milagro de limitarse permite la duda y el proceso. Entonces es un proceso que no es de la noche a la mañana, va creciendo, sí, es un crescendo, ¿no? Sí. Pero, ¿qué crees que fue lo que detonó dentro de la iglesia que tú dijeras, no, es que en la iglesia no encuentro sosiego? Yo sé que son un montón de factores, leí el libro, pero algo que creas que fue como el detonante, que fue el catalizador, que creas que es recurrente. Mira, en mi caso creo que fue el no dudar de la resurrección, sino negarla. Porque mi personalidad está fundada como cristiano en torno a ese evento. Entonces, creo que mucho contribuyó la apologética, ¿eh? En algún grado contribuyó porque yo decía, bueno, si este es un evento histórico y sucedió como tal, ¿qué constatación se necesita, no? Por ejemplo, yo no te podría decir, tienes que creer que 2 aviones impactaron las Torres Gemelas el 11 de junio. Es un evento histórico, sucedió, ¿no? Claro. Hay evidencias. Si la resurrección es como tal un evento histórico, ¿para qué necesito la fe? Simplemente sucedió y ya, ¿no? Ese tipo de cuestionamientos en mí mismo, ¿no? Que para algunos pueden ser torpes, me llevó como a decir, ¿y si no sucedió? O sea, si realmente no sucedió y todo se fue formando como una apoteosis en torno al personaje, creo que por ahí empezó el detonante. Después lo empecé a masticar y a masticar hasta que dije, ya no creo. No creo que haya resucitado, ¿no? Y ¡pum! Se vino cayendo todo, ¿no? Ok, pero bueno, eso me parece interesante. Porque, bueno, mencionaste que para algunos les pueden ser torpe. Y volvemos a lo que dijo Kierkegaard, ¿no? O sea, sí, tú vas con un pastor, vas con un líder, con un diácono, con un presbítero, con lo que tú quieras. Y oiga, estoy dudando con esto. Es muy probable que te diga, mijo, es que estás leyendo mucho. Sí, te van a criticar. Y que te diga, no estás orando, no te estás alejando. Es muy probable que te diga eso, ¿no? Pero esa duda torpe o mayúscula, minúscula, ¿por qué no crees que ser? Yo sé que era una lucha interna. No sé si la exteriorizaste con alguien en algún momento en quien sí, confiabas. Con varios pastores, con varios amigos. ¿Por qué llegaste a esa conclusión de no existió? O sea, yo sé que por tus propias conjeturas, por tu propia hipótesis, pero ¿por qué llegó hasta ese punto? Empecé a ver como que había explicaciones más factibles. No te llenaba lo que dentro de la iglesia. Ya no me llenaba, sí. Creo que había contribuido mucho la forma que me había tocado mi último pastorado, ¿no? En medio de una crisis ahí institucional. Y encontré que había respuestas mucho más factibles. O sea, había respuestas para mí mucho más factibles que podían darse en torno al suceso de la resurrección, más que ya de que creer, ¿no? Que un hombre se había levantado entre los muertos y todo esto. Entonces fue como una escalada, ¿no? Se fue concatenando una cosa tras otra, una cosa tras otra. Y luego, para mi mala suerte, contacté con algunos amigos para cuestionarles qué creían ellos, por qué esto, y me dijeron eso, ¿no? Que estaba mal, que no podía estar dudando, que debía de orar más. Y uno de ellos, un pastor muy reconocido, muy renombrado, me dijo que él duró mucho tiempo ateo y que en este momento él era ateo, así que no había ningún problema. Entonces dije yo, bueno, al parecer esto es más común de lo que parece, pero la gente no lo externa. Claro. Entonces yo no quiero ser tan hipócrita, dije. Si yo estoy viviendo esta faceta y estoy al frente de una iglesia, 1, me estoy engañando a mí mismo, y 2, estoy engañando a la gente. Esa era mi convicción. Entonces opté por dejar la iglesia para no vivir así esa doble vida, que para mí era pues, mucha hipocresía, te digo. Opté por dejar la iglesia y luego así ya descarriarme, ¿no? O sea, tratar de vivir, que en ese momento Nietzsche llegó a escena y me envenenó. Tratar de vivir en torno, la mente. Sí, conforme a mis impulsos, ¿no? O sea, y arrancarme esa idea de Jesús de la cabeza, quitarla, arrancarla, quitarme esa imagen o lo que Jesús había logrado en mí. Porque me causaba mucha repulsión sentir compasión, por ejemplo.
decía, ¿qué es este sentimiento que me hace débil, ¿no? ¿Por qué siento compasión por la gente, ¿no? ¿Sí me entiendes? Entonces, este sentimiento, decía yo, no puede ser genético, no puede ser biológico. Este sentimiento fue impuesto por la religión, sí. La religión me lo impuso, entonces quiero arrancarlo para saber cómo es el hombre realmente sin la influencia de la religión. Y así fui una cosa tras otra, ¿no? El amor, la tolerancia, la paz, la paciencia, la benignidad. Ajá. Y cuando menos pensé, ya, pues era un monstruo, ¿no? Estaba totalmente degradado. Pero bueno, pues, toda duda lleva vertientes distintas, ¿no? Todo depende de a dónde la direcciones. La cuestión está en que pues, tienen que leer el libro para que entiendan tienen que más. para que se den una idea de lo que Tienen pasó. que leer el libro. Pero a lo que quiero llegar es cuando regresas a la iglesia, y te lo pregunté por WhatsApp, y te dije que creo lo mismo, ¿no? Que el cristianismo, o sea, como institución, y cámbiame las palabras porque yo las estoy usando mal, que el cristianismo como institución, como iglesia organizacional, está destinado al fracaso. Algo así mencionas. Sí. Lo estoy citando mal, con muy malas palabras. Creo que la iglesia institucional está muy gastada en sus formas, en sus líneas, en sus diálogos, y la evidencia más clara es lo que ha sucedido en Europa. El liberalismo, la secularización, ha hecho que de una asistencia al 31 al 60% haya bajado hasta el 6%, ¿no? Es decir, la gente no se decanta por el ateísmo porque el ateísmo no crece más del 4% cada año, pero no se siente cómoda con la religión institucional, ya sea por los casos tan explícitos de pedofilia, de abuso sexual, de corrupción. La gente como que se ha desatendido las instituciones, ¿no? Pero en el fondo no niegan a Dios, lo ignoran. Es decir, no quieren tener una relación directa con la iglesia. Y lo mismo va a empezar a suceder aquí también, ¿no? ¿Por qué? Pues por todo el auge que tenemos del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, ahorita el caso tan explícito que se dio en la Convención Bautista del Sur. Va a suceder exactamente lo mismo. La gente se va a cansar de la institución y la institución está sentenciada, ¿no? Bueno, ¿sabes qué es lo que pasa? Que cada vez yo me doy cuenta que más gente empieza a encontrar que la iglesia, aunque parece que va al lado de Jesús, en realidad no va al lado de Jesús. O sea, es como Pedro, ¿no? O sea, se parece lo suficiente para decir, está con Jesús, pero a la vez está distanciado lo suficiente para no morir con Jesús. Mira, una línea de la iglesia ortodoxa de forma escatológica dice que la iglesia de los últimos tiempos va a ser un remanente pequeño sostenido por gracia en medio de un mundo de frialdad, desigualdad, sin afecto natural. Eso es el Apocalipsis, ¿no? Sí, o sea, terrible. Entonces estamos hablando de un rebaño pequeño que se mantiene dentro de las instituciones a pesar de las instituciones. Luego la gente cuando escucha la palabra iglesia lo asocia a un templo, ¿no? Sí. Yo cuando digo la palabra iglesia me refiero justamente al cuerpo de Cristo. Cuando digo institución me refiero a la formación, a la organización. Sí, a un organigrama. Exactamente. Sí, esa institución como tal correcto. Está destinada al fracaso. Sí, es necesario puntualizar eso, ¿no? Porque se nos van a echar porque encima. mucha gente piensa que cuando hablas de la iglesia estás vaticinando el cuerpo de Cristo. Sí, estás vaticinando el derrotero del cuerpo de Cristo. No. Yo vaticino porque lo veo con mis ojos. Tampoco es como que sea algo muy profético, ¿no? Tú lo puedes ver en Europa, lo puedes ver en muchos lugares. Sí. Vaticino justamente el fin de la institución como tal. No, sí, ahora, te digo, cada vez yo me doy cuenta que la gente, cuando tú pasas por un proceso de analizar, y esa es otra cosa que la iglesia, ¿cómo se dice? Intenta menoscabar en la gente. El dudar y el racionalizar o el analizar el por qué estás ahí. Pero cuando lo racionalizas, rayas la duda, ¿no? Y dices, caray, ¿por qué, no? Sí, claro. Pero después vuelves y ya no lo ves igual. ¿Qué pasa? Como lo que hablábamos, ¿no? Con los llamados avivamientos, con los llamados moveres, bautizos del Espíritu Santo, con los llamados ¿Por qué? Porque lo racionalizas. Y creo que eso es gracias a la duda. Y creo que la duda, y cuando pasas por todo esto, y Dios es el que te atrae con cuerdas de amor, ¿no? Te redirecciona. Vives una mejor relación con Dios. Sí, porque la vives ya fuera de todo ese círculo vicioso. Esa cosmovisión viciada. Sí, ¿no? viciada. Yo lo que he encontrado en mi vuelta a la iglesia es que la mayoría de las personas están en constante movimiento. Se mueven de aquí para allá, están dudando, se cuestionan, de ser arminianos se vuelven calvinistas, de calvinistas se vuelven pentecostales, luego los pentecostales coquetean con la ortodoxia, algunos cuestionan del diezmo, otros cuestionan a las pastoras. O sea, siempre hay como un cierto movimiento, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, muchos no tienen como la valentía de decir,
ya no creo. Ujú. A pesar de que ya lo único que están haciendo es lastimando a la iglesia, ¿no? Haciéndole daño a la iglesia. Y ellos mismos. Y ellos mismos haciéndose daño. Entonces yo decía, bueno, es que, ¿cuál es el fin, no? ¿Cuál es el fin? Si realmente esta etapa se acabó, y fui muy sincero conmigo, y de hecho comento en el libro que fui aquí a la capilla maronita que hay ahí, estaba sola, y se lo planteé a Dios, si este es el fin, si esto va a ser todo, pues ya, te entrego, ¿no? Te entrego todo esto, lo que fui, te serví mis mejores años de vida, y me voy. Me voy de aquí, estaba muy molesto, y básicamente de ahí en adelante yo me desatendí totalmente. Dije, no quiero ser hipócrita, no quiero vivir toda mi vida peleando conmigo mismo, quiero volver a empezar. Al final de cuentas Dios no lo permitió, pero tampoco regresé igual, ¿no? Tengo una visión, como tú dices, diferente del cristianismo. Creo que la espiritualidad cristiana tiene mucho que dar. Lamentablemente, pues siempre está como la institución que por sentido de identidad, de pertenencia, orientación, pues te frena. Pero si logras sortear todo eso a la par de vivir aceptando las dudas, hombre, le puedes sacar mucho fruto a la vida cristiana. Porque las muchísimo dudas fruto. van a... Bueno, maduraste un proceso y regresas, pero vienen otras dudas desde Claro, otra por perspectiva, supuesto, ¿no? sí, sí. O sea, las dudas Desde no se otro van a acabar. sesgo. La cuestión está en que, bueno, ¿qué le dirías a alguien que está en ese proceso? Primero que nada, que son inevitables. Ese tipo de procesos son inevitables. Y no hay fórmulas mágicas para salir de ellos. Principalmente. O sea, porque fenomenológicamente cada uno lo vivimos distinto, ¿no? Tú lo vives de una manera, yo lo vivo de otra. No tengo experiencia de lo que tú sientes, nada más tú lo sientes. El único que tiene experiencia de tus sentimientos es Dios y tú. Aunque yo puedo empatizar contigo, empatizo con base a mis sentimientos, Claro. no con base a los tuyos. Entonces es inevitable que luego sientas que nadie te entiende, ¿no? Por eso, aparte de que es inevitable vivirlos, es inevitable pensar que nadie te entiende y es inevitable creer que incluso Dios te ha abandonado, porque estás en ese límite de emociones, ¿no? El que dices, ya no sé qué hacer. Eso por un lado. Por otro lado, que si tienes la suficiente paciencia, como dice la Biblia, que si eres lo suficientemente paciente, vas a salir de ahí, como dice David, no refinado, o sea, emblanquecido, con una perspectiva mucho más amplia de lo que es la fe. Pero tienes que esperar. No es fácil, es muy complejo, sobre todo cuando tienes en medio una familia, tienes un niño, que no puedes detenerte y tomarte el tiempo, por ejemplo, si estás ministrando en una iglesia, Sí, claro. de descansar, de decirle a la congregación, me siento cansado. Estaba escuchando el caso de William Craig, fíjate, él estaba dando en su debate un testimonio acerca de eso. Ujú. Y dice que cuando lo invitaron a la iglesia, el pastor, antes de cederle el lugar, dijo, hermanos, tengo que confesarles que he vencido. Tenía meses luchando contra la duda de si Dios existía o no existía. Y dice William Craig, había un silencio sepulcral en la iglesia. Sí, nadie lo espera, ¿no? Nadie lo espera. Y cuando se acabó la conferencia, William Craig se acercó y lo felicitó, ¿no? O sea, es de hombres, es algo muy bueno el aceptarlo. Pero imagínate la iglesia, saber que su pastor está dudando, ¿te das cuenta? O sea, el impacto que puede tener primeramente en la gente y el impacto que tiene para el pobre hombre psicológicamente, que no puede expresarle a la gente que es un humano como todos, que también duda, que también sufre, que también llora, que también pasa por momentos difíciles y que requiere también momentos especiales para volver a reencontrarse con él mismo, volverse a reencontrar con Dios. Ay, es complicadísimo, ¿no? Por eso muchos terminan suicidándose, otros prefieren abandonar la fe y otros más pues prefieren vivir así, ¿no? Ateos, agnósticos dentro de la iglesia. Creo que eso de que dices, de que dijo William Craig, hace que la gente madure un montón. Bueno, al menos a mí, hablo por mí, a mí me conecta más cuando tú te subes arriba y te muestras como yo. Transparente, sí. Exacto. Y digo, si él puede, yo también. Entonces, como porque está esta cuestión de subirte y Superapóstoles 2.0, Reloaded. O sea, toda la gente que estamos abajo decimos, no, pues sí, ¿quién soy yo? O sea, por eso estoy dudando, ¿no? Exactamente. No soy así, por eso estoy así. Entonces, la cuestión está en que creo que la iglesia como que se ha aislado un montón. O sea, siento que la iglesia no es intencional, siento que, y volvemos a lo mismo, ¿no? Iglesia como organización. Cuerpo de Cristo no, el cuerpo de Cristo no lo va a detener ni el Hades. Así es. La cuestión es, nosotros mismos no nos hemos vuelto intencionales. Y tú dices, no, yo te puedo entender, pero yo ya tengo 3 respuestas bajo la manga que te voy a dar, 3 textos, Sí, exactamente. un devocional y todo lo que te voy a Y dar. te voy a mandar a orar. Y te voy a mandar a orar y voy a estar orando por ti, te voy a ungir con aceite todos los cultos. Así es. O sea, es como, pero ese proceso de estar ahí o sea, de pasar ese valle, Tomás. O sea, para mí, mira, estaba leyendo también a Juan el Bautista.
en la cruz. ¿Eres tú el Mesías que Sí, esperabas? duda, ¿no? Titubea. Titubea en algún momento, ¿no? O sea, yo sé que la mayoría ha pasado por esto, pero pararte en un escenario o decirle a alguien, es que no sé, o sea, no sé cómo está la situación, o sea, ahorita tengo esta duda. O sea, eso rompe un montón de estereotipos No, a lo olvídate. que hoy se presenta. Sí, o sea, acabas con el cliché de un tajo. Lo acabas, lo matas, ¿no? Ah, Porque le estás diciendo a la gente que esa imagen o eso que tú formaste o construiste se vino abajo con la duda. Claro. Entonces la gente ve a la duda como algo diabólico, como algo muy malo, ¿no? no, de hecho, Marcos Witt predicaba de eso hace un mes. Y Marcos Witt en la canción Espíritu de temor. Uy, Espíritu de duda. espíritu de duda, creo dice. O espíritu de confusión, no sé cómo lo dice. Oye, ¿sabes cómo? Entonces, incluso pasa ahorita con la orientación sexual. O sea, los chavitos dudan por toda la propaganda que tienen encima y los condenamos. Oye, la revista Atlantis, que es muy buena, que cita casi 500 científicos, biólogos, psicólogos, psiquiatras, hacen un análisis justamente de lo que dices, ¿no? De esta selección de los niños por la identidad transgénero. Ajá, Dice, la mayoría de ellos, al llegar a la adolescencia, el 80% de ellos, vuelven a su estado normal. claro. Pero cuando están en esa etapa de duda, llega toda esta propaganda, ¿no? No, pues métete bloqueadores hormonales, hazte la cirugía. Llegan a la adolescencia, se suicidan porque se dieron cuenta que era un momento, era un proceso, o sea, era una lucha que tenían que llevar, ¿no? Que por varias cuestiones se dio a cabo, ¿no? Pero se tenía que luchar. Es decir, no hay salidas mágicas. Tenemos esta concepción de que todo se puede solucionar fácilmente, ¿no? En nuestra sociedad. No, no es así. La realidad es. De hecho, en mi libro, yo no doy una salida mágica a eso. Digo, a mí me sirvió esto. Porque una vez que regresé, una vez que estuve en ese pleito con Dios de decir, bueno, ¿y qué voy a hacer, no? He negado todo, he dudado de todo. ¿Cómo voy a empezar? ¿Por dónde voy a transitar? ¿Por dónde voy a caminar? Se ha ido dando poco a poco en todo este año. O sea, todo este año he ido como redescubriendo una nueva visión de la fe, de la espiritualidad que no tenía. Y me ha ayudado también a comprender que cada uno somos únicos, en el sentido obviamente fenomenológico, como te decía, ¿no? De que Sí. nadie nos entiende más que nosotros y Dios más que nosotros. O sea, aceptar eso nos ayuda a saber que Dios va a estar al camino, Dios va a ir con nosotros, ¿no? En lo que vayamos viviendo, más que nada. El daño que creo es catastrófico es el no ser reales. O sea, el no ser real en nosotros, como partes de la comunidad, de esta coinonía, pero que tampoco los demás lo sean. Creo que eso hace mucho daño, ¿no? Porque tú entras a la iglesia y ¿cómo está mi hermano? En poder, venciendo, en Sí, victoria. Son clichés, ¿no? ¿Sabes cómo? Y sí, claro. Y te pones a rascarle y te das cuenta que está endrogado, lo corrieron del trabajo. Sí, que está en problema, ¿no? Pero esos clichés forman parte como de la idiosincrasia, de ese sentido de identidad. Nosotros somos así, los felices, los poderosos, ¿no? Y nada nos tumba, nada nos derriba. Y si no me confieso así, Dios no vive en mí. Pero analiza las tasas de depresión, como dice el grupo Barna, entre cristianos, son altísimas. Claro. Son altísimas. Entonces, esa filosofía de soy feliz siempre se derrumba tan pronto pone las estadísticas sobre la mesa. ¿Sabes qué es lo peor? Que la mayor cantidad de cristianos en depresión son pentecostales. Fíjate. O sea, llegan a un punto de inflexión. ¿Sabes qué? También yo pienso que, como te hablamos de la sobreexposición de los podcasts, ¿no? Llega un punto donde ya ningún podcast te llama la atención, ¿sí te ha pasado, no? Sí. O Netflix, el famoso algoritmo de Netflix. Una sobreestimulación que ya... Llegas a un punto donde te aburres, estás aburrido y el aburrimiento obviamente te lleva a otra cosa, ¿no? Que es la depresión, el hartazgo, el fastidio. Pienso yo que llegas a un punto en el que tanto avivamiento, tanto fuego, tanta gloria, tanto poder, tanto empoderamiento. ¿no? Sí, llegas a un punto y digo, ya me cansé de eso. ¿Qué más hay en la vida espiritual? Claro. Y entonces te das cuenta de que las facetas de la vida espiritual en la cristiandad son amplísimas, son riquísimas y que nos falta mucho por explorar. Sí, claro. Ahora, para ir aterrizando, por eso es necesario vivir un cristianismo bíblico, ¿no? Yo sé que todas las denominaciones dicen eso. Sí, otro cliché, te estás aventando. Pero recibe, rabasaya. O sea, vivir un cristianismo en el sentido de que tu base sea lo real que es en la Biblia. O sea, tú lees los salmos y el 80% son de depresivos, son de tristeza. Sí. Lo que pasa es que los últimos son de alegría y terminas de leer salmos y dices, no, pues qué chido. Pero no, David se estaba muriendo. Oye, una vez, a un paréntesis con eso de los salmos,
una vez estaban, ya ves que se acostumbra a leer un salmo antes de cantar. Y subieron un hermano pues que no estaba muy diestro en eso de escoger salmos y escogió el Salmo 133, creo. Sí, No, ¿cuál es? El de la cautividad de Babilonia, ¿cuál es? no sé. 137. Bueno, el caso es que la última parte se le iba a leer alternada, ¿no? Ustedes lean un versículo, Sí, sí. nosotros otro versículo, hermanos, y nos Litúrgico, juntamos, ¿no? Sí. nos juntamos al final y el último versículo decía: ojalá Dios estrella a tus bebés sobre la roca. Toda la gente se quedó así como asustada, ¿no? Porque Sí. tenemos como esas, o sea, te digo, son clichés. Sí, Son clichés que los hacemos por mecánicamente. claro. Sí, Carl Jung decía que agradecía mucho a Dios que David fuera músico porque transmitía en los salmos lo que sentía. Claro. Era un vato transparente, la Claro. realidad. O sea, llené mi cama de lágrimas, decía. Estoy en mi lecho y lo he llenado de No, lágrimas. cuando está en la cueva de Adulam, que dice, me siento a morir. Sí, o sea, todo ese tipo de sentimientos y expresiones es muy fácil en las personas No, artísticas. claro, claro. Pero tú las lees y veo un hombre en la iglesia formado bajo el estereotipo del macho, ¿no? Sí. Jamás va a hacer eso. Sí, no. No, Mismo ya. Pablo, o sea, mismo Pablo en Hechos dice, estuvimos al borde de la muerte que sentimos, o sea, Sí, exactamente. es como, o sea, él sintió que aquí ya se acabó todo, o sea, ya se acabó. A lo que iba es que hace falta vivir este cristianismo anclado en la Biblia, en eso, en que entiendas los espectros emocionales, que entiendas que no es victoria en victoria en victoria en victoria necesariamente, o sea, que entiendas la línea humana en la Biblia con Dios. ¿Por qué? Porque cuando vienen estos procesos de duda, ni Miel San Marcos, ni Evan Kraft, ni Hilson, Nadie te va a ayudar, nadie va a ser tu ancla. ¿Sabes cómo? más que Dios. Exacto. La iglesia misma no va a ser tu ancla, o sea, la organización, las luces, el humo, la brincadera, ¿no? Nada de eso. No es tu ancla. El pastor mismo no es tu ancla. Los sermones no son. Estás en la iglesia y ningún sermón te llega. Yo recuerdo, ahorita que dices eso, recuerdo que en una ocasión traté el caso de un divorcio y la familia del hombre que se había divorciado, lo había engañado a su esposa, decía que el tipo lloraba a grito abierto en su alcoba en las noches. Yo me pongo a pensar, imagina que invites a ese tipo a un concierto, man. Vente, vamos a un Claro. concierto para que sanes. Claro. O vamos a un culto de avivamiento donde vamos a brincar. No, hay un momento en el que la tristeza se debe de abrazar, ¿no? El duelo, esa necesidad de, hay tiempo para llorar y Exacto. hay tiempo para dejar de llorar, para abrazar y abstenerse de abrazar, ¿no? Rachel Held, en el libro ese de Buscar el Domingo, platica una historia de una amiga que perdieron a su bebé. O sea, ellos pues, emocionados, ¿no? Primer bebé. Destrozados, ¿no? Lo perdieron, se vinieron abajo. La iglesia les pagó los gastos del funeral. Ojo, les pagó un retiro, un viaje. Se fueron, dice que allá pues todo bien, pero regresaron a la cotidianidad. Cuando regresaron, ahí fue el impacto. impacto, o sea, el proceso. Y la iglesia, oraba por ellos en la iglesia. Entonces, dice, hace falta que vivamos el proceso con la Claro. gente. Sí, sí, Y lo sí. que dices, yo doy un discipulado los viernes y de pronto tengo a alguien que su hijo acaba de salir de un anexo, a punto de morir, intoxicado, de un divorcio, hijas con problemas motrices, mentales, de enfermedad. O sea, una vida que necesita alguien que la acompañe en ese proceso. Claro. Entonces te subes a la predicación o a la alabanza y ¿cuántos vienen contentos? ¿Cómo me pides que grite? ¿Cómo me pides que...? Exactamente. ¿Sabes cómo? O sea, es ¿cómo exactamente me eso. pides que en la predicación diga, amén, gloria a Dios, hay poder? Si estoy destruido. Estoy destruido, ¿sabes cómo? Entonces, y no me está llegando acá. Exacto. Sí, pues mira, básicamente lo que yo escribo aquí no es te va a solucionar la vida, ¿no? Si estás pasando No, por eso. es más un Es- autobiográfico, ¿no? Es algo así como yo también lo viví, te comprendo, ¿no? Entiendo si estás sufriendo la fe, hay alguien que también lo vivió y te vas a sentir identificado. Y Claro. al sentirte identificado, a lo mejor puedes decir, bueno, no estoy solo, ¿no? Hay personas que lo están viviendo, hay personas que han logrado salir del proceso, hay personas a las que Dios les ha ayudado y este es el caso, ¿no? Después de 3 años de haberme alejado, de haberme caído, denigrado, Dios me levantó. Dios me levantó, me trajo de vuelta a casa como un jornalero, porque perdí todo, esa es la realidad. Para a lo mejor la gente que no sabe, pues lo digo en mi libro, no fui pastor casi 10 años y regreso como uno más, pero con una conciencia diferente, ¿no? Una conciencia diferente de lo que es la vida cristiana, la espiritualidad, lo que es justamente el sufrimiento. Más íntimo. Sí, más real, pues, más real. Ya lejos de la construcción narcisista que lo damos Sí, en las claro. redes sociales, ¿no? Más real. Este soy yo. Esto es lo que pasó en mi casa. Sí, claro. Esto es lo que pasó con mi esposa, con mis hijos, No, con y el mis capítulo de suegros. Elisa está brutal, ¿eh? Fíjate, yo nunca nos abrimos ella y yo, o sea, en ese tema. Fue muy interesante porque
lo vivimos a la par. Pues estamos casados, lo vivimos a la par, lo fuimos viviendo a la par. Buscamos la manera siempre como de atajar las cosas para no separarnos, porque pues, fue un golpe durísimo para los dos. Cuando estaba escribiendo el libro, le pedí que me redactara una parte de lo que ella había vivido. Yo nunca la había leído. Y entonces leerlo para mí fue muy impactante porque el proceso de ella es bien distinto, ¿no? Sí, claro, pues lo ve de otra... Lo ve desde su perspectiva como mamá, como esposa, Mujer. como la hija del pastor, como mujer. Entonces yo digo, qué interesante, ¿no? Porque cada uno tiene como sus facetas. Yo me desatendí justamente para no llevar al debate ese tema, pero ella lo vivía también, Sí. lo vivía a la par de mí. Sí, no. Entonces ese libro es eso, ¿no? Es como una transcripción, lo digo, es una transcripción así como estamos platicando tú y ahorita. Que, como tú me acabas de decir, no, pues estoy en medio de una duda existencial y me lo cuentas así, ¿no? Con esa naturalidad. Eso es el libro. Ese es el libro. No, a mí me encanta el libro porque aparte de que es tuyo, o sea, es tu experiencia, está bañado de filosofía, está bañado de ontología. Sí, tiene sus referencias, obviamente, Y ¿no? Tiene todas sus referencias. Y, por ejemplo, esto de psicología también, donde pones en el último capítulo de la cantidad de los cristianos, la mayor parte son marginados y por qué. Así Entonces, o sea, es. me parece brutal y súper sí. De hecho, fue una de las cosas últimas que leí antes de que te fueras de vacaciones. La psicología del huérfano. Sí, no, bueno, así lo llamas en el libro. Creo que sí, la psicología del Pero huérfano. en el Facebook hace un montón de años pusiste de eso, de que el cristianismo es para parias y todo eso, Sí, sí, burlándote obviamente, Sí, y sí, ahora sí. lo ves desde otra perspectiva, entiendo. Pero sí, o sea, tristemente sí. Fíjate, bien interesante, Nietzsche atacaba muchísimo la compasión. Sí. Decía Sí, él que dice, era, ajá. era una demostración de debilidad. ¿no? Debilidad. Sí. Pero al final de sus días su hermana se compadeció de él, porque la sífilis no le permitía ya valerse por él mismo. Y yo digo, bueno, al final de cuentas la compasión incluso le sirvió a Nietzsche. No, y es que mira, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo del cristianismo en los escenarios, con los pastores, líderes, predicadores. Sabemos de Nietzsche lo que sabemos de sus libros, Exacto. pero interiormente sabemos, hijo de pastor, Fue hijo de pastor. ahí está sí. toda, o sea, Huérfano. hay un proceso que Durísimo. no sabemos en realidad qué pasó. Esa parte que acabas de mencionar, es la parte que lamentablemente está velada en torno a la apostasía, en Ajá. torno a la deserción, en torno al abandono de la fe. Porque, Lo que no te venden, ¿no? ¿A qué te refieres? no, me refiero a que nosotros creamos como esta reticencia al que se aparta porque lo vemos como rival a vencer. ¿no? Claro. Luego se va a volver ateo, se va a volver agnóstico, tenemos que a dañar. protegernos, va a dañarnos, hay que atacarlo, hay que pertrecharnos, pero ignoramos, al hacer eso, ignoramos la parte emocional de la persona, Claro, ¿no? ¿no? La parte íntima, lo que sufre, lo que pasa, ¿no? Ujú. Lo que vive. Sí. Por ejemplo, a mí se me hacía muy raro que yo a mis amigos, ¿no? Que siempre les tendí la mano cuando lloraron, casé a algunos de ellos, estuve en sus mejores momentos. De repente cuando abandoné la fe, me tuvieron por rival. Pues tú a mí me bloqueaste. Fíjate. Sí, o sea, Pero tú a mí. Sí, yo te bloqueé. Y bloqueé a mucha gente, ¿eh? Y a mucha gente la Sí, tuve sí. por rival también. Sí. Una, No, y- una tarde me habló uno de mis amigos de la iglesia y me dijo, tú y yo no podemos seguir siendo amigos, dijo, porque tú eres un pagano. Sí. O sea, pero yo quería como obviar la parte religiosa. Yo quería decir, bueno, pero más allá de la religión, Sí, hay alguien. hay algo, hay una persona que te quiere, te aprecia, que es capaz de Soy un entablar una ente, relación. soy un ente, Sí. claro. No, de hecho, así tal cual lo escribes y dices que cuando regresaste, y tal cual esto me marcó. Todos sabemos que va a regresar el hijo pródigo, pero cuando regresa nadie lo queremos. Ni el hermano. No, el hermano se siente... Sí, no, el hermano, de hecho el hermano es el la primero peor, que lo ataca. Es, es el peor mono en la historia. Pero a lo que voy, a lo que quería llegar de todo esto, ya no me acuerdo qué es, pero este proceso de duda creo que a mí no está bonito, no está suave, y creo, puedes asentarme que es Claro, cierto, claro. no es bonito, o sea, estás rodeado y te sientes vacío, estás en un lugar y te cuestionas todo lo que está ahí, pero entender que es parte de la vida y que incluso ahí está Dios, eso sí es bonito. Sí, claro. ¿Sabes Sí, cómo? que a pesar de todo, lo que Ajá. estás viviendo, que a pesar de todo, va a pasar. O sea, no estoy en mi peak, no estoy en mi parte más alta, no estoy en mi mejor versión, pero aquí en el hoyo está Dios conmigo. Por eso a mí Eclesiastés se me hace uno de los libros más fenomenales junto a Job que existen en la Sí, Biblia. ¿eh? no, cállate. Porque Eclesiastés te habla sin tanto rodeo de la aleatoriedad de la vida. En la vida dice, hay tiempo para abrazar No, sí, claro. y tiempo para dejar de abrazar, Mira, tiempo para reír, y tiempo llorar. para llorar. Entonces cuando ves que esa aleatoriedad abarca a todo el mundo, ricos, pobres, grandes, chicos, dices, también otra persona lo está pasando, Sí. también otra persona lo está No, viviendo. y como dices, no, con Job, que a los justos también les pasan cosas Claro. malas. Ahora, mira, a mí me parece muy interesante que Eclesiastés acaba, busqué por todos lados
y encontré que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así es. O sea, en Proverbios es como el libro de tweets, ¿no? De Sí, sí, es la parte positiva. Sí, positiva. Sacada de contexto, mucho. Y Eclesiastés es la Y parte oscura. La parte oscura, pero que llega a la conclusión que en teoría ya sabías. Sí, John Piper tiene un libro que se llama justamente así, La sonrisa escondida de Dios. Ajá. La que encuentras en medio del dolor, esa parte de Dios, de la personalidad de Dios que no encuentras en el Congreso, en el avivamiento, en el fuego. Si quieres entender esa parte de la personalidad de Dios, esta parte se encuentra en medio del dolor. Claro. Y en medio del dolor, como los himnos de, creo que era John Keeper, en medio del dolor hay como una faceta de crecimiento espiritual que no se da en otras partes. ¿eh? Sí, claro. O sea, es muy rica, es muy enriquecedora, pero pues le tenemos miedo al dolor también. O sea, que nos enfermamos rápido, hay que tomar unas aspirinas, unas pastillas. Y es igual con la vida espiritual. Empezamos a entrar a una debacle y rápido queremos salir sin ponernos a pensar que quizá esta sea la voluntad de Dios para poder encontrar algo bueno. Como dice José, ¿no? Ustedes me vendieron pensando hacerme mal, ¿no? Ajá. Pero Dios lo usó para bien, incluso para el bien de ustedes, ¿no? Para el bien de mi nación. A pesar de todo, te digo, la aleatoriedad que maneja Eclesiastés es bien interesante porque te dice, vas a vivir esto, Sí. pero va a pasar. O sea, hay un rango tan amplio de vida. ¿Qué va a pasar? Ajá. O sea, vas a voltear un día atrás y vas a decir, me acuerdo una vez que estuve deprimido casi hasta la muerte. Me acuerdo una vez que caí, me acuerdo una vez que lloré, que pensé que no iba a salir de esto, y ahorita estoy aquí, y ahorita estoy en este momento en el que sé vivir en abundancia, ¿no? Claro. Como decía Pablo. Claro. Porque ese sé vivir, o sea, habla de una filosofía, una actitud hacia la vida. Sé vivir también en pobreza, ¿no? En necesidad. Pero lo más suave de todo eso es que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, pero por eso sabe vivir, ¿no? O sea, su filosofía es justamente porque lo puede en Cristo, ¿no? Ajá. Entonces el cristiano al final de cuentas es como toda esta aleatoriedad que va a pasarme, que te va a pasar a ti, me va a pasar a mí, le va a pasar a todos los creyentes, pastores, líderes de alabanza, todos lo viven, también van a llorar, también van a tener momentos de mucha dicha, es pasajera, todo eso es pasajero, porque también no puedes vivir en esa idea utópica de soy feliz siempre, ¿no? Soy feliz siempre, como dice C.S. Lewis, ¿no? Sería nauseabundo pensar que estamos siempre con las emociones positivas a flor de piel, nos aburriríamos. No, y psicológicamente es imposible. No, es imposible, no se puede. Tienes que estar en esta, pues en esta justaposición compartiendo, ¿no? los buenos y los malos Sí, momentos claro. de la naturaleza humana, como todos. Ahora, para terminar, hace unos días escuché de un pastor la siguiente frase. Bueno, hablando de la duda en el ámbito teológico, ¿no? Que creo es lo que estamos hablando y de lo que hablas ahí. Tu boom de duda fue teológico, el mío es teológico. Hablando de eso, si tu teología es la misma hoy desde que empezaste a caminar con Dios, es muy probable que estés mal. Porque ese cambiar, esa duda, ese detente y déjame analizar y déjame ver y caray, y así, y acá, y esto y lo otro, eso te hace madurar y te hace creer, ¿no? Claro. Le pasó con Pablo cuando se cayó el caballo, le pasó a Pedro cuando no quería comer con gentiles y tuvo que ir a comer con gentiles. Exactamente. Y un montón de ejemplos. Pero, pues, llevamos 57 minutos. Ahí vamos a cerrar. Ya, ¿no? Lo que acabas de decir es muy interesante, por eso le pusimos el primer nombre que teníamos para el libro era El Camino de la Fe. Camino de la fe. O sea, haciendo alusión justamente a eso, ¿no? Ese largo peregrinaje que llevamos, que vaya, en nuestro caso, a lo mejor en tu caso que eres de cuna cristiana, inicia a temprana edad. Sí, claro. En otros, como yo, nace en forma repentina, ¿no? En la juventud. No, y creo que, para puntualizar algo, ese camino de la fe, que era el título original del libro, es errático. Y es algo que no te dicen en las iglesias. Exactamente. Tu caminar es errático. No sé si has leído El Progreso del Peregrino, por ejemplo, que tratando de llegar a Ciudad Celestial, cristiano corre y se va por un arroyo, ¿no? Y entonces viene la voz que le dice, con paciencia, corre con paciencia la carrera de la fe, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces somos atropellados, ¿no? Somos intempestuosos y el camino tiene sus propias particularidades. Claro. Por ejemplo, si hubiera pensado hace 4 años que un día específico yo abandoné el cristianismo, no te lo hubiera creído, jamás te lo hubiera creído, no hubiera dicho, pues, estás loco, eres un ridículo, ¿no? Pero la vida tiene sus propios parámetros, ¿no? Claro. Hay una película que se llama justamente así, Los Agentes del Destino, no sé si se la has visto, donde el destino va marcado, ¿no? Va como que Dios predestina nuestro libre albedrío y nos deja como actuar, como tú dices, ¿no? En torno a ese albedrío, pero Él siempre mantiene el control. Sí, no, claro, es un libre albedrío condicionado por la voluntad de Dios. Obviamente. Entonces es como, que habla mucho del molinismo, ¿no? Yo ya sé cuál decisión vas a tomar de las millones que puedes tomar. Que pues, Toma la que vas a tomar, no me vas a tomar por sorpresa, ¿no? sí. Entonces a mí me agrada mucho eso de saber. Eso es súper interesante. A mí no- Eso va para otro hora. de podcast. Claro. Me agrada mucho saber, por ejemplo, y me siento muy complacido de decir, a pesar de todo, Dios conoce a los suyos. Todas mis decisiones, mis actos, las cosas y errores que cometí, como dice David en el Salmo 25, no te acuerdes, Dios, de mis errores de juventud.
estaban, si no predestinadas, previstas por No, Dios. claro, y tú mismo lo pusiste. Ahora con mi regreso a la fe me doy cuenta que la permanencia de los santos. Sí, le puse ahí, no. Es real, o sea, al final de cuentas, hay muchos que no regresan. Sí, claro. Hay muchos que no regresan, ¿no? Aquí te habla de una elección, te habla de una justificación, te habla del cuidado de sus ovejas, ¿no? Sí. Que él va personalmente por ellas, las trae de vuelta, las limpia, las mete a casa y aquí estamos. Claro. No, pues. Compren el libro, Hay aquí mil está. cosas que decir, pero ahí está el libro. para Huyendo que de lo Dios, busquen. está en Amazon. Está en Amazon, está accesible en formato de pasta blanda, formato de pasta dura. Y digital no está en Kindle. Digital también está en Kindle. La portadita, pues ya saben, se la aventó el Mirra, tremendo Mirra. Que también el intro de Eso No Dijo Can se lo aventó Mirra, Y ahí viene otro. Y ahí viene otro intro de un nuevo podcast, un nuevo proyecto. Esa vocecilla ahí que luego mis niños imitan de Eso No Dijo Can. Lo hice. Esa la hizo Mirra, Esa voz bizarra y De molesta. enano. De Sí. enano, de gnomo. Así que ya saben ahí lo que se ofrezca, pues ahí está el tremendo Mirra también. Pues muchas gracias, Edgar. Gracias por la invitación, man, es un Y placer. ojalá podamos grabar otro de un montón de temas que hay por ahí. Que teníamos como que, ¿cuánto fue el último podcast que nos aventamos? ¿Cuántos años? 6 años. O sea, hace ¿Te 6 acababas de años. casar? Hace 6 años. No, pues ya tengo casi 8 años de casado. Fíjate. 7 años, vamos a poner 7 años. Vivías ahí por la Zarco, ¿te acuerdas? Sí, después de 7 años, un podcast más, ¿no? Así que, pues sí, esperemos, Dios nos lo permita seguir haciendo Huimos del podcast, Sí. el viaje de un peregrino. Órale. Sobres. Bueno, nos vemos. Ya está. Bye. Gustazo saludarlos a todos.